Qué lindas historias, la verdad que Julia, podríamos escribir un libro juntas, ver todas las cosas que Dios hace por nosotros, ¿no? Y en esta tarde quería hablarte de la confianza, y cuando uno va a tener una palabra de parte de Dios, Dios nos habla hasta último momento, y así es como Él trabaja en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes Lucas 5. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, muchos conocen la historia de la pesca milagrosa. Bueno, la palabra del Señor dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Genesaret, perdón, el gentío agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, tengo muy poca luz acá, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: vaga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero dijo Jesús a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Me pusieron luz ahora. Qué bueno, ¿no? Saber en la fe. Y quiero quedarme en el versículo 4, ¿sí? Que dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón: vaga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿sí? Entonces dice, cuando hablamos de boga rema, dice de remar, rema quiere decir, mover los remos en el agua para hacer avanzar una embarcación. Es decir, cuando nosotros comenzamos a meternos no, porque las pruebas vienen solas, tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que proseguir, tenemos que remar hacia adelante, ¿no? Y entre la prueba, a veces nos estancamos y nos quedamos ahí como diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Por qué a mí? Y nos quedamos estancados pensando y dejando que nuestra mente empiece a trabajar, y el enemigo empiece a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos pasa? Muchas veces, ¿no? Porque nos cuesta arrancar en medio de una prueba. Y dice en el 5, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada pescamos, no pasó nada, decía. Pero ¿qué dice en esa parte? Pero en tu palabra echaré la red. Entonces, cuando nosotros hacemos algo y nos proponemos en la vida hacer algo, y lo intentamos y fracasamos, perdemos nuestra confianza en sí mismo, pero porque vamos con nuestras fuerzas. Pero cuando vamos con la fuerza de Dios, todo es diferente. Cuando nosotros nos tomamos fuertemente de las manos de Dios y avanzamos con la fuerza que Él nos da, todo comienza a ser diferente. Y ahí es donde Dios se muestra a través de nuestras vidas, y es cuando empezamos a avanzar, incluso nos empezamos a preguntar a nosotros mismos: ¿cómo es esa fuerza que nos sale de adentro, sobrenatural, que no es nuestra, que si lo hubiésemos pasado antes, no lo hubiésemos podido superar? Pero Dios siempre nos muestra la salida en toda situación, ¿no?
y sobre todo nos dice que avancemos. Ante la prueba que estés pasando, ante la prueba que estemos pasando, no podemos estancarnos ni quedarnos parados, sino que tenemos que avanzar y seguir remando, pero ya no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios nos da. Eso es lo que miraba en esta palabra, ¿no? No te quedes intentando, ¿sí? Hacelo, avanzá, proseguí. Y lo intentaste, y seguí intentándolo, pero no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. En Salmo 146, 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Dios, en Jehová Dios. Cuando nosotros confiamos en Él y sabemos que la ayuda proviene de Dios, todo es diferente. Necesitamos depender de Dios. Que nuestra vida no dependan de nosotros mismos, sino depender totalmente de Dios, de buscarlo, ¿no? Y se lo puedo decir naturalmente porque me está pasando actualmente, hoy en día. Pasar la situación de mi papá y pasar la situación de mi suegro no es fácil, ¿no? Son situaciones extremas. Pero sé que Dios está conmigo y mi confianza está plena en Dios. Que no me puedo estancar ante las circunstancias, sino que debo seguir hacia lo que Dios quiere, para poder alcanzar la victoria que Él tiene para mi vida. Entonces, debemos confiar en Él y solo en Él, ¿sí? Jeremías 17:5, te invito a que lo podamos buscar. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero que confíes en el hombre. Es tan importante que nuestra confianza no esté en sí mismo, sino que esté puesto en Dios, en lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. No diciendo lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer en mi vida. Confiar en Él. Lo que Dios puede hacer en mi situación, en mi problema, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Pero dice que en el 7 dice, pero bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando nosotros confiamos en Dios y tenemos la esperanza en Dios, todo es diferente. Cuando te pasan situaciones difíciles, cuando estás pasando y atravesando un problema, o no te alcanza el dinero para la quincena o para el mes, o te enfermaste y hubo una situación que hubo que gastar en remedios, en viajes, ahí es donde nosotros debemos confiar. Cuando llegamos al límite es como que ahí dejamos que Dios obre, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, hasta acá llegué, Señor, ayúdame, y ahí vemos la mano poderosa de Dios que actúa, ¿no? Y es tan importante confiar en Él, no confiar en los hombres. Muchas veces me he pasado a trabajar con jóvenes y decir que se han apartado del camino del Señor y su confianza es, no, pero yo confío en fulano, que es una persona tan buena, que hace tantas cosas buenas, y fue tan grande esa confianza en el hombre que han perdido su confianza totalmente en Dios, que Dios es bueno, ¿sí? Que Dios es amor. Y han comparado lo finito del hombre con lo infinito de Dios. Y es tan importante siempre nuestra confianza plena. El hombre te va a fallar, la mujer va a fallar, todos vamos a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Él siempre es fiel y su misericordia es eterna. Él no te va a juzgar y Él va a estar con vos todos los días, dice, hasta el fin. Debemos confiar en Él solamente, en Él, ¿sí? Plenamente. Y en Salmo 78:7 dice, a fin de que pongas en Dios tu confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden
sus mandamientos. Justamente Julia nos hablaba de eso, de ser agradecidos en todas las cosas, que no nos olvidemos de todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Es tan importante reconocer incluso de dónde Dios nos sacó, de dónde estuvimos, ¿no? De ese pozo cenagoso, de esa situación que Dios nos sacó. Y es testimonial, porque al nosotros contar lo que Dios hizo en nuestras vidas, mucha gente tiene la esperanza de salir adelante y de ir a los brazos de Dios. En Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso, nuevamente dice ahí, su confianza en Dios, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice, es importante seguir confiando en Dios. Vemos que no todos nos podemos desviar en un momento y en una debilidad, pero Dios siempre es fiel. Después dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, ¿sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros cuando confiamos, y ¿cuántas veces pasó con un familiar o un amigo? Dice, no, pero yo confío en Dios que Dios va a hacer las cosas, y se te ríen. O dice, ¿cómo podés confiar? La situación es crítica, hay tantas cosas que pasan. Si no tenés la plata, ¿dónde va a salir si no trabajás? Pero Dios es un Dios que provee, ¿sí? Él siempre está en toda situación de nuestras vidas cuando nosotros le damos ese lugar para Él. Y en primera de Tesalonicense dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios actúa en nosotros cuando le creemos. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros confiamos en Él, Él hace todas las cosas. Él se ocupa de nuestro cansancio, se ocupa de nuestras fuerzas, no permite que nos deprimamos, no permite que caigamos en una raíz de amargura, ¿sí? ¿Cuántas cosas nos llevan a esas cosas? A llegar, no, me amargo porque estoy mal, me amargo porque estoy mal de salud, me amargo porque mis familiares no están bien, tantas cosas, ¿no? Que quizás si nosotros le damos lugar, una puerta abierta nos amarga y nos trae tristeza. Pero es tan importante confiar en Dios. No importa lo que gire a tu alrededor, aunque parezca que está todo derribado, nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y Dios hace las cosas realidad, hace los sueños realidad. Cuando menos los esperamos, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios nos ocupa. Dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero es importante que aún cuando estamos mal, sirvamos a Dios. Cuando nos sientamos mal, busquemos a Dios. En nada permitas que un no esté en tu vida, que la negación esté. Si alguien te pide algo para hacer para Dios, decirle que sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? No sé. El corazón está dispuesto. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y en Jeremías 32:17, Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Habrá algo imposible para Él? Nada. Todo es posible para Dios. Confía. No confíes en hombres, no confíes en trabajos, no confíes en lo que está a tu alrededor. Confía en Dios. Él es el proveedor, Él es el que te abraza, el que te sustenta, el que te fortalece y te levanta. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Descárgate, dale todo a Dios y gasta tu vida para Dios, que vale la pena. Y Él se ocupará de vos. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cantamos, Anita, la canción que me propusiste. Y con esto puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, igual confío en el Señor. No me va a fallar. El Señor no nos falla. Confiemos en el Señor. Amén. Ya estamos en el último.